Habíamos estado viendo la definición de lugar geométrico en la clase pasada, ¿no? Que dice, cuando una figura contiene todos los puntos que cumplen una determinada propiedad y recíprocamente solo contiene puntos que cumplen esa propiedad, se dice que es el lugar geométrico de dichos puntos, ¿no? Y habíamos visto la circunferencia, ¿no? Que, o sea, la circunferencia acá la define como lugar geométrico, dice que es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto O al que llamaremos centro y a la distancia radio. Habíamos visto que si, por ejemplo, el radio de la circunferencia era de 5 centímetros, eh, la definición de lugar geométrico encajaba en el sentido de decir que todos los puntos de la circunferencia tienen una distancia de 5 centímetros con respecto al centro, y recíprocamente todos los puntos que tienen una distancia 5 con respecto al centro pertenecen a la circunferencia, ¿no? O sea, esa era la definición. Ahora vamos a ver cómo esa definición se ajusta a la mediatriz y a la bisectriz. Acá habían buscado ustedes, ¿no? Por ejemplo, lo que era la mediatriz, que dice que es la recta perpendicular a un segmento que se traza en su punto medio, y eso está bien, ¿sí? O sea, después vamos a ver qué es eso, pero vamos a ver también la definición como lugar geométrico, ¿no? Dice, la mediatriz es de un segmento, es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los extremos del segmento. ¿Qué significa equidistar? ¿Qué les parece? A ver la etimología de la palabra, ¿qué les parece que va a significar equidistar? Que tienen la misma distancia. ¿Puede estar Claro, relacionado con la distancia? claro, equi igual distar, distancia, ¿no? O sea, si yo tengo un segmento AB, ¿no? Y yo quiero encontrar todos los puntos que tienen la misma distancia entre A y B, ¿no? Bueno, un punto obviamente va a ser el centro, el punto medio, ¿no? En la definición que ustedes habían buscado dice que es una recta perpendicular, ¿no? Que pasa por el punto medio, ¿no? Y bueno, el punto medio obviamente es un punto, perdón, es un punto que equidista de A y de B, ¿no? Si yo trazo, por ejemplo, el punto medio entre A y B, o sea, el punto este C estaría a la misma distancia de A que la distancia de B. Ahora, ¿es el único punto que cumple con esa propiedad? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, con una circunferencia, como vimos recién, ¿no? La circunferencia me marca una cantidad de puntos que está a una misma distancia de un punto dado, ¿no? Si yo trazo una circunferencia de centro A, ¿no? Una circunferencia cualquiera, yo estoy trazando una cantidad de infinitos de puntos que están a una misma distancia del punto A, ¿no? Ahora, si yo quiero ver los que están a esa misma distancia del punto B, lo que hago es, con el compás, tomo esta misma medida, ¿no? Y la llevo al punto B. Justo en la intersección de las circunferencias tengo la misma distancia, por ejemplo, en este punto. En el punto E tengo la misma distancia con respecto a A y tengo la misma distancia con respecto a B. Y lo mismo va a pasar en esta intersección. ¿Se entiende, no? Sí. O sea, como estoy trazando, o sea, yo lo que hago trazo lugares geométricos, ¿no? O sea, la circunferencia me marca una distancia, o sea, me marca toda una región que tiene la misma distancia, y si hago la misma distancia en el punto B, en la intersección, es donde está la misma distancia con respecto a A que con respecto a B. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a mover esta circunferencia, y vamos, o sea, si yo esta circunferencia la hago más chiquita, ¿no? Como yo marqué el compás, la otra también se va a hacer más chiquita, va a tener el mismo radio, ¿no? O sea, el radio de las dos van a ser el mismo. Entonces vamos a apretar acá en el punto este y vamos a mostrar rastro para que vean cómo se van conformando todos los puntos que tienen la misma distancia con respecto a A y B. Fíjense en qué es lo que me va determinando. ¿Se ve?
Y lo mismo claro, y lo mismo lo puedo hacer con el punto F. Pongo marcar rastro, y fíjense, es una recta que parece que es perpendicular al segmento, ¿no? O sea, los infinitos puntos esos serían una recta perpendicular y que contiene el punto medio. ¿Sí? Es más, vamos a retroceder con todo esto. Ahora, esa recta, ¿cómo es una forma de construirla? No es que tengo que trazar un montón de circunferencias para poder construirla. Yo con solo 2 puntos puedo determinar una recta. Entonces, si yo trazo una circunferencia cualquiera que yo estime que el radio es un poco más que la mitad del segmento, o sea, es a ojo, estimo, ¿no? Y trazo del otro lado una circunferencia con el mismo radio, o sea, en el punto B, yo acá ya tengo los 2 puntos que me determinan la recta. ¿Se acuerdan que solamente necesito 2 puntos para determinar una recta? Entonces con esos 2 puntos ya trazo la mediatriz. Y ahí tengo. ¿Sí? A estos los oculto, a las circunferencias. La voy a ocultar, ¿por qué no? ¿Sí? Y ya tengo lo que es la mediatriz. ¿Sí? O sea, va a ser perpendicular. Ahora vamos a trazar el punto medio. Para que vea, yo trazo el punto medio. Fíjense que coincide por donde pasa la recta. Y si yo mido el ángulo, con que mida uno, yo ya sé que los demás van a ser, o sea, si es perpendicular, los demás también lo van a hacer, ¿no? Este va a ser perpendicular también por ser opuesto por el vértice, y el que está al lado, como es adyacente, ¿se acuerdan que un ángulo recto era el suplemento de sí mismo, ¿no? O sea, si los ángulos adyacentes son suplementarios, y este mide 90, el otro también lo va a medir. ¿Sí? Bueno, esa es la forma para construir la mediatriz. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ahora, la definición del lugar geométrico dice, ¿no?, que la mediatriz es de un segmento, es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los extremos del segmento. Entonces yo puedo decir que la propiedad que cumple la mediatriz es que equidista de los extremos del segmento, ¿no? Y si yo busco todos los puntos que equidistan de los extremos del segmento, esos puntos pertenecen a la mediatriz. ¿Sí? De ahí se da la reciprocidad de la definición del lugar geométrico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que dada una figura, que los puntos de esa figura cumplen una determinada propiedad, ¿no? Y todos los puntos que cumplen una determinada propiedad pertenecen a la figura, entonces llamamos que es un lugar geométrico? Bueno, de esa misma forma yo tengo que verificarlo con todos los lugares geométricos en particular. Bien, y después el otro es la bisectriz, ¿no? Habían buscado ustedes, la bisectriz es una semirrecta que parte del vértice de un ángulo y lo divide en 2 partes iguales. Y eso está bien, ¿no? Ahora vamos a ver la definición del lugar geométrico. En realidad, esto, lo que me habla esta definición es del objeto que queda determinado, ¿no? Ahora, el lugar geométrico me habla también un poco de la construcción, ¿no? Si yo digo que son los puntos que equidistan, entonces tengo que buscar puntos que equidisten para poder construir la mediatriz. Bueno, ahora si yo digo la bisectriz de un ángulo es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los lados del ángulo, ¿no? Entonces voy a tener que buscar ese lugar que equidista de los lados del ángulo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ángulo cualquiera. Vamos a correr esto un poquito para acá. Y el ángulo lo determinábamos con 2 semirrectas, ¿no? O sea, los lados del ángulo lo podíamos determinar así, con 2 semirrectas. ¿Sí? Vamos a poner la amplitud del ángulo como para que se vea. Esto mide 65,5.
Bueno, ¿cómo construimos la bisectriz? A ver, esto lo voy a llevar bien para allá para que no moleste. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar una circunferencia cualquiera desde el vértice del ángulo. Y esa circunferencia, no sé, ahí, supongamos, ¿no? Y lo que me va a interesar va a ser los puntos donde se interseca la circunferencia con los lados del ángulo. Entonces, un punto, por eso lo puse ahí a propósito, ¿no? Como para que... Y el otro vamos a usar la intersección. Como quedó en negrito, yo sé que le pegué. Bueno, y después puedo o usar la misma circunferencia, o sea, puedo volver a usar la misma circunferencia. Entonces lo que vamos a hacer es, si tenemos el compás, no cerrar el compás, y esa medida la llevamos a una intersección de la circunferencia con el lado, y esa misma medida la llevamos a la otra intersección de la circunferencia con el lado. Ahora, para trazar la circunferencia yo necesito la semirrecta yo necesito 2 puntos. Uno que es el origen y otro que me da el sentido de la semirrecta. Bueno, el origen va a ser el vértice del ángulo. El otro punto va a estar acá, en la intersección de estas dos circunferencias. ¿Sí? Entonces ahora trazamos la semirrecta. ¿Qué pasa? Desde el vértice del ángulo hasta ese punto, ¿no? Y bueno, y si yo hago a ver, vamos a ocultar todas las circunferencias porque molestan. Vamos a ocultar esta circunferencia y esta circunferencia. Entonces ahora, si yo quiero medir cuánto mide ese ángulo, esos dos ángulos, puedo ver si esto es la mitad o no, por el redondeo, por ahí puede pifiarle algunas décimas, pero yo me voy a dar cuenta si esto realmente divide al ángulo en dos ángulos iguales y los dos ángulos que determinan son iguales. Y ahí está, 32,7, 32,7. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende la construcción? Sí. Es fácil, Sí. no es muy difícil. Bueno, hasta ahí tenemos eso. Estos lugares geométricos. ¿Son los únicos lugares geométricos que hay? No, son los que vamos a ver por ahora, ¿no? Por ejemplo. Hay muchísimos más que van a ir viendo después o vamos a ir viendo durante la carrera, ¿sí? Estos son los más básicos, los más sencillos. La circunferencia, la mediatriz y la bisectriz son los 3 lugares geométricos más conocidos. Bueno, entonces, vamos al práctico. ¿En qué quedaron? ¿Algún ejercicio que no hayan entendido o que no hayan entendido la conclusión? Porque por ahí hicieron el ejercicio, pero no hayan entendido la conclusión a la que había que llegar. ¿Estos, lo del 1, los hicieron todos? Sí. 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 Perfecto. A ver, el ejercicio el 6, que a mí me interesaba, ¿también lo hicieron? ¿Se acuerdan que Creo que ese, si no me equivoco, lo corregimos la clase pasada. O hicimos creo hicimos el de las perpendiculares, el de los ejes perpendiculares? No hicimos el de las paralelas y tampoco hicimos el de las secantes no perpendiculares. O sea, las conclusiones igual están en las respuestas, ¿no? Y da todo un marco teórico que por ahí está bueno para que lo lean. Y aparte, bueno, también si no entienden lo que propone ahí en las respuestas, también me pueden decir, profe, no entendí tal parte. No sé, ¿quieren ver? O sea,
el de las rectas perpendiculares era fácil. ¿Se acuerdan que hicimos la simetría con dos rectas perpendiculares de un triángulo y después unimos los puntos homólogos y vimos que todos los segmentos se intersecaban en la intersección de las dos rectas? Ese era el centro de simetría central. Ahora, ¿cómo encuentro, por ejemplo, el de las rectas paralelas? ¿No? A ver, si yo digo, tengo un triángulo cualquiera, ¿no? Y hago la simetría con respecto a una recta, algo así, y después con respecto a otra recta, pero paralela a esa, ¿no? Voy a ponerla acá. Y vamos a hacerlo más chiquito para que se vea. Si yo hago la simetría axial, ¿no? Por ejemplo, de este triángulo con respecto a esta recta, ¿no? Me da este triangulito, ¿sí? Y vamos a cambiarle el color para que se vaya viendo más lindo. Y después hago la simetría axial de este con respecto a este, ¿no? Vamos a cambiarle un poquito la forma para que no parezca tan... Ahí. ¿Se dan cuenta qué es lo que es el producto final con el primero? Sí. Es una traslación. Es una traslación, ¿no? Claro. Si yo trazo, por ejemplo, la perpendicular a cualquiera de las dos rectas que pase, por ejemplo, por A, la perpendicular a esta recta que pasa por A, fíjense que coincide con el A' y con el A segunda. Y si trazo la perpendicular a esta que pasa por C, ¿no? También. Y si trazo a esta que pasa por B, eso porque son simetrías axiales que son paralelas, ¿no? Como yo voy transformando con las perpendiculares, entonces obviamente van a coincidir. Pero si vemos el primero con el último, vamos a ver que es como que no cambió de sentido a ningún punto. Está corrido simplemente. Entonces, bueno, ahí se puede deducir fácilmente que es una traslación. A ver, este lo vamos a ocultar para que no moleste. Vamos a dejar solamente los puntos que son homólogos. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de ese vector traslación? Primero, que es perpendicular a los ejes, ¿no? Sí. Sí. Bueno, el sentido va a depende cómo estén ubicados los ejes. O sea, pero lo que sí podemos determinar del vector es la dirección, que es perpendicular a los ejes, y después el módulo. Si yo tomo la medida de C hasta I, es la misma medida que hay de I hasta C. Entonces vamos a ponerlo con segmentos del mismo color. Esta medida de acá a acá es la misma, ¿no? Si yo le pongo de color... Vamos. Esto, por ejemplo, de color rojo, ¿no? Esta medida que tengo de acá a acá es la misma. Y después, la medida que hay de acá a acá es la misma medida que hay de acá a acá, ¿no? Por la construcción de lo que es la simetría axial. Sí. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a poner de color verde, por ejemplo. ¿Sí? Y si se fijan, acá tengo el segmentito verde más el segmentito rojo más el segmentito verde es la distancia entre los dos ejes, ¿no? Y la distancia entre un punto y su homólogo final sería 2 veces el segmentito rojo y 2 veces el segmentito verde. O sea que la longitud del vector traslación es el doble de la distancia entre las dos rectas. ¿Sí? O sea, podemos determinar dos cosas del vector. Su dirección, que es perpendicular
a las rectas, ejes, y su módulo, que es el doble de la distancia entre las rectas. Después el sentido va a depender, ¿eh? Claro. El sentido va a De depender cómo de sean dónde. las rectas. Claro, porque si yo, por ejemplo, acerco esta recta un poquito más para acá, fíjense en que ya, por ejemplo, o la pongo así, por ejemplo, el sentido cambió, Claro. ¿sí? O sea, esto se me va a venir por acá el triángulo, ¿ven? O sea, uno viene para acá y después vuelve, ¿sí? O si lo pongo así en el medio, bueno, también. O sea, el sentido va a depender de cómo estén ubicadas las rectas. Pero lo que sí, bueno, lo que ya dijimos. Y después podemos ver el de la rotación. ¿Quieren que lo veamos? ¿Cómo llegamos a deducir lo que dice? Bien, si yo tengo un triangulito cualquiera, y tenemos un punto, un centro. No, perdón, no tenemos ningún centro. Tenemos que hacer la simetría con los ejes que no son ni paralelos ni perpendiculares, ¿no? Bueno, si tenemos un eje acá. Están escuchando el partido. No se lo quieren perder, ¿eh? Bueno, vamos a ver, si yo... Vamos a ponerlo ahí para que sea mejor. Si yo hago la simetría... ¿dónde está? Por ejemplo, primero con respecto a este eje, ¿no? Y me queda acá el triangulito verde. Y después hago la simetría de este triángulo con respecto a este eje. Me queda este triangulito... el triangulito rojo. ¿Sí? Si yo tomo como centro la intersección de los dos ejes, ¿no? Y me fijo los ángulos, a ver, vamos a ver. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a trazar con línea de puntos todas estas líneas. Bien, ahora, medimos este ángulo, o sea, por ser simetría, ¿no? Por ser una simetría axial, lo que está de este lado va a tener la misma distancia que hay para el otro lado, ¿no? Entonces, si yo marco este ángulo que está acá, ¿sí? Que me dice que es 31,7, y marco este ángulo que está acá, si se fijan, es el mismo ¿Cuál es? ángulo, ¿no? O sea, el ángulo que hay acá y acá tienen que ser lo mismo, porque es como si este ángulo yo lo hubiese transformado también con respecto a la simetría axial, ¿no? Y lo vamos a poner con color verde, por ejemplo, porque transforman el triangulito verde. Bueno, me puso el punto, no el ángulo. Ahí está. Esos dos angulitos que están con verde son iguales, ¿no? Y ahora voy a hacer lo mismo con estos dos angulitos que están acá. Este ángulo que está acá y este que está acá. Fíjense, uno mide 15,5 y el otro también mide 15,5. Y lo vamos a marcar también, por ejemplo, con rojo. Un angulito verde más uno rojo es el ángulo entre los dos ejes, ¿no? Y el ángulo de giro
del primero al último es 2 veces el angulito verde más 2 veces el angulito rojo, o sea que es el doble de la amplitud del ángulo entre los dos ejes, ¿sí? O sea, va a ser un giro de centro en la intersección de los ejes y el ángulo de giro va a ser el doble del ángulo que forman los ejes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo a estos ejes los sigo? O sea, hay muchas formas, ¿no?, de hacerlos secantes. Si yo hago que sean perpendiculares, por ejemplo, a ver si puedo ver. Bueno, supongamos ahí. Un poquito, ahí, supongamos. Ahí serían perpendiculares. ¿Qué es lo que pasa con estos dos? O sea, ¿se acuerdan que habíamos dicho que si eran perpendiculares, lo que me quedaba como resultado era una simetría central? Entonces, en este caso podemos decir también que la simetría central es un caso particular de giro, cuando el giro es de 180 grados. Claro. ¿No? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? No. O sea, vieron que los... ninguna. Perfecto. Vieron que los ejercicios apuntaban a este tipo de preguntas, que puedan sacar conclusiones, ¿no? O sea, si bien, no sé si les resultaron complicadas las construcciones o eran fáciles. Yo que el otro día no lo pude hacer en línea, digamos, con el GeoGebra, me lo bajé al celu y es muchísimo más fácil teniendo la aplicación descargada, y guardé todo para ver si me había salido bien, y sí, me salió bien. Bueno, buenísimo. Bueno, la gente joven es así, ¿viste? La gente joven se lleva mejor con el celular, nosotros los viejitos no nos queda mejor la computadora, o sea, no podemos salir de la computadora. No, o sea, el que está acostumbrado con la computadora, si de golpe tiene que agarrar un celular chiquitito y medio como que se le complica un poco, pero el que se acostumbra con el celular está bueno, está bueno. El resto, ¿cómo le fue? Bien, la construcción de figuras sí es muy fácil porque usando, usando esto, la de traslación y eso, sí, las herramientas es fácil. Sí, obviamente. Claro, era más complicado la construcción cuando teníamos que hacer por parte. Esto es como cuando llegó la calculadora. O sea, Claro. antes de la calculadora, los alumnos se tenían que pasar horas haciendo cálculos y cálculos y cálculos, cuando hoy en día, una vez que aprendieron a hacer cálculos, pueden usar la calculadora e implementar ese tiempo para avanzar en otros conocimientos. Bueno, nosotros podemos... O sea, si nosotros tuviésemos que hacer construcciones, nos la pasaríamos haciendo construcciones con regla y compás, y no tendríamos tiempo por ahí para sacar las conclusiones que estamos sacando con una construcción con GeoGebra que se hace enseguida. ¿Sí? Y bueno, es lo que le decía la otra vez, o sea, la tecnología tiene que servir para eso, para facilitarle la vida a la gente, ¿no? El problema es, bueno, la tecnología no está al alcance de todos. A ver si llego, ahí está, 45, qué grande. Bueno, ¿alguna otra preguntita? El 11. Dado dos segmentos congruentes, no paralelos, homólogos en un giro, hallar el centro de giro y su amplitud. Bueno, acá lo que intenta probar de alguna forma es que si hay dos segmentos que no son paralelos, siempre existe un giro que va a poder transformar uno en otro. ¿Sí? Ahora, para poder transformar a un segmento en otro mediante un giro, tienen que ser congruentes. ¿Sí? Porque acuérdense que por definición, o sea, por concepto, los movimientos transforman figuras en figuras congruentes. Si yo tengo este segmento
AB, y le aplico un giro, el segmento o sea, que va el transformado va a tener la misma longitud que AB, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacíamos, por ejemplo, para construir un segmento congruente a B? Bueno, por ejemplo, trazo una semirrecta, CD, vamos a poner otro nombre así. Ah, está bien, a este le vamos a poner, por ejemplo, A' le vamos a poner a este. Bueno. Ahí está. Y vamos a encontrar acá el punto del B'. Para buscar ese B', lo que hacemos es, trazamos con el compás de A a B la medida, y esa misma medida la llevamos a A. En esta intersección, lo que tengo es un punto que es congruente. O sea, tengo un punto de manera tal que me transforma a este segmento en un segmento congruente a la B. Y a este le vamos a poner B'. Vamos a ocultar la semirrecta y a ocultar la circunferencia, o sea, todo lo que nos molesta. Y ahora vamos a determinar el segmento A'B'. Bien, tiene que haber un centro de giro que me transforme a A y a B. Lo que yo les decía, o sea, toda la explicación que aparece en eso que yo les envié, ¿no? Es cómo uno puede pensar, si yo tengo, vamos a ver un poquito para el costado, después ahora volvemos para acá, ¿no? Si yo tengo un punto P, primero vamos a un punto P y un punto P'. ¿Cómo pienso yo todas las transformaciones que pueda haber que me pueden transformar a P en P', ¿no? Si yo digo, bueno, si una traslación me transformó a P en P', lo único que hago es determinar un vector que vaya de P a P'. Y ahí ya tengo el vector que trasladó, ¿no? Que lo transformó, ¿sí? A P en P'. Si yo quiero, por ejemplo, determinar una simetría que me transforme a P en P', ¿no? A ver, una simetría central. ¿Dónde va a estar el centro de simetría? Entre medio de P y P'. Claro, si yo trazo el segmento... Equidistante ambos puntos. Claro, o sea, exactamente va a ser el punto medio, ¿no? Claro. El punto que está justo en la mitad, ¿no? Ese sería mi punto O. ¿Sí? Y si yo quiero encontrar una simetría axial que me transforme a P en P', ¿qué sería? Tiene que ser una recta que pase por el punto O. Claro, y que sea como con respecto a P y a P'. Perpendicular. Perpendicular al segmento P'. ¿Y qué es lo que Claro. vimos que hace eso? La mediatriz. La mediatriz. Bueno, ahora que ya sabemos construirla, lo que voy a hacer es venir acá a la función de GeoGebra que dice mediatriz, ¿no? Y marco los puntos P y P' y me determina la mediatriz. O sea, ese va a ser el eje de simetría que me va a transformar a P en P', ¿sí? Ahora, si yo quiero encontrar un centro de giro que me transforme a P en P', o sea, yo tengo que encontrar un punto que si yo marco la distancia de ese punto a P, tenga la misma distancia a P'. Tiene que estar sobre la mediatriz.
Claro, tiene que ser un punto, ¿se acuerdan, no? La mediatriz nosotros la definimos como el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los extremos de un segmento, ¿no? Sí. Ahora, si yo busco puntos que equidisten de P y de P', bueno, uno puede ser el punto O, pero eso o sea, como que va con la definición de mediatriz, o sea, todos los puntos que equidistan de esos dos puntos van a estar en la mediatriz, o sea que cualquier punto que yo tome de la mediatriz, ¿no? Por ejemplo, puede ser un centro de giro. A ver, vamos a ver. Si yo trazo los segmentos, estos que van del centro de giro, a este le vamos a poner O'. O para... a estos los vamos a poner punteada, ¿no? Si yo digo, ¿cuál es el ángulo este? Este ángulo, bueno, mide, pero ¿qué nombre tiene? Tiene alfa, ¿no? Bueno, si yo quiero transformar a P en P', voy a hacer una rotación, por ejemplo, del punto P, ¿no? De centro O', y como yo quiero ir para aquel lado, voy a tener que hacerlo en sentido horario. ¿Sí? Y fíjense en que, claro, no puse el ángulo, puse de 45, vamos a volver para atrás. Quiero hacer la rotación de este punto con este centro en sentido horario del ángulo alfa. Y ahí pum, coincide justo con el punto. A ver, tendría que haberle cambiado de color a este. Vamos a cambiarle de color a este que está acá. Vamos a ponerle rojo, ¿no? Bueno, ¿cuál me marcó con rojo? No sé, pero esto es antes de... A ver, si yo a este le pongo color rojo, para que se vea cuando hace la rotación, ¿no? Y ahora sí, hago la rotación de este punto, con este centro, ángulo alfa, y sentido horario, y ahí me aparece el punto rojo encima, ¿no? Y yo vuelvo, me queda el punto azul. Ahora, todos los puntos de esta mediatriz pueden ser centro de giro, o sea, centro de giros hay infinitos, ¿sí? Que me transforman a un punto en otro. Ahora, si yo, volviendo al dibujito anterior, quiero ver cuáles son todos los centros de giros que me transforman a A en A', ¿qué es lo que voy a hacer? Marcar la mediatriz entre los dos segmentos. Exactamente, marcamos la mediatriz. ¿Dónde está la mediatriz? Acá. Acá. Marco la mediatriz entre A y A', ¿sí? Vamos a ponerla con colores como para que... ¿Sí? Y bueno, vamos a marcar también el segmentito este, que es la mediatriz de este segmento, ¿no? Y si quiero trazar todos los centros de giro que me transforman a B en B', lo mismo, ¿no? O sea, de este segmento. Hago la mediatriz. Siempre me olvido. Hago la mediatriz entre B y B', ¿no? Y tengo los infinitos centros de giros que me transforman a B en B'. En esa intersección, esperen que le cambiamos de color a esto. Sería el centro de giro. Claro, justo ahí donde se intersecan esas dos mediatrices,
estaría el centro de giro. ¿Sí? ¿Y el ángulo cuál va a ser? El que va de A a prima. Claro, el que va de A pasa por O. El que va de A pasa por O y llega a prima, o sea, este. O sea, si trazo este segmento acá, ese sería el ángulo. Vamos a trazarlo también con colores para que se vea. Este vamos a poner rojo y esto lo vamos a poner punteadas. Que tiene que ser igual al ángulo que va de B a B'. Claro, tiene que ser igual. Ahora lo vamos a ver, por ejemplo, si yo le cambio de color a este segmento, ¿no? Como para que cuando lo transforme me ponga el mismo color. Vamos a ponerle este, vamos a ponerlo más grueso. Y le vamos a poner un color violeta, por ejemplo, ¿no? ¿Se ve bien ahí que es violeta? ¿Se distingue con este? Sí, ¿no? Bueno, Sí. bueno vamos a marcar este ángulo, que es el ángulo de giro, y vamos a ver cómo lo llamó. Este es beta, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer, voy a girar también en sentido horario, con centro en O. Entonces hacemos la rotación. Rotación del segmento AB de centro O, sentido horario del ángulo beta. Ajá. ¿Dónde está beta? Acá está. Y fíjense, pum, coincide justo, ¿lo ven? Sí. Pero bueno, a ver, ¿qué conclusiones podemos sacar? Bueno, esto lo podemos hacer con segmentos, porque si son, por ejemplo, dos triángulos congruentes, y si uno mira el piquito para arriba y el otro mira el piquito para abajo, ya medio como que va a ser medio difícil hacerle una rotación, ¿sí? Hay también una simetría de por medio. O sea, esto es para segmentos. Si los segmentos son paralelos, ¿qué es lo que puede pasar? Que hubo una traslación que me transformó uno en el otro, o que hubo una simetría central. Entonces es fácil hacerlo, ¿no? A ver si yo digo, a ver, si tengo un segmento, ¿no? EF, y bueno, y quiero hacer una traslación, del segmento EF con este vector, ¿no? O sea, yo tengo los segmentos paralelos, va a tener esta forma, ¿sí? Y si yo al segmento EF quiero hacerle una simetría central de este segmento con este punto, por ejemplo, también es paralelo, pero están invertidos los sentidos de... Bueno, están como invertidos los sentidos de los puntos, ¿no? Acá está F y acá está FE, por ejemplo. En cambio, en el que es una traslación, tengo EF y EF, ¿no? Entonces, si hay un... si son paralelos y no me cambio el sentido de los puntos, determino el vector traslación de E a E' y ya está. Si son paralelos pero están invertidos los sentidos, trazo los segmentos de los puntos homólogos y en la intersección de esos segmentos me da la simetría central. Central, claro. Ahora, si son congruentes y no son paralelos, hay un giro. Siempre. ¿Sí? Y bueno, esa es la gracia de GeoGebra, que uno lo puede ver para infinitos casos, ¿no? O sea, fíjense, yo siempre voy a encontrar un centro de giro. Profe dijo, si son congruentes y no paralelos. Claro. Si son congruentes y no paralelos, entonces puedo encontrar Hay siempre un giro. un centro de giro. ¿Algún otro que quieran ver?
No, después está el 12, el 13, y después estos son de lugares geométricos que es... Ah, y acá dice construir, pero eso lo puedes construir con circunferencia. Después cualquier cosa, si hay algún problema, envían después. Mañana nos vamos a conectar. Envían un mensajito, ¿sí? El 12, ¿qué dice? Por ejemplo, da un triángulo ABC, una recta E y un punto O perteneciente a dicha recta. Ah. ¿Este lo pudieron hacer? ¿El 12? ¿O el 13? El 13 No llegué podemos. todavía. ¿No llegaron? Bueno, tengo el triángulo ABC. Vamos a construir primero el triángulo ABC. ¿Sí? Y primero me dice que haga un giro de centro C, o sea, el punto C del triángulo, y de ángulo B. Entonces lo que vamos a hacer es marcar el ángulo B, para ver que el ángulo B va a ser el que tiene vértice en B. ¿Sí? Más allá de la amplitud del ángulo, a mí me interesa ver más que nada el nombre que le pone, ¿no? Entonces vamos a ocultar el valor y vamos a poner el nombre, alfa, ¿no? El nombre es alfa. Ahora me dice, de centro C y de ángulo B, y como está positivo es en sentido antihorario, ¿sí? Entonces hacemos el giro, la rotación, del triángulo ABC, de centro G y de sentido antihorario del ángulo alfa. Y ahí me lo hizo, ¿no? Le ponemos color rojo, por ejemplo, para diferenciarlo. Eso hagan ustedes también, vayan cambiando los colores a medida que va transformando para no ir confundiéndose, ¿sí? Y después me dice que a este triángulo rojo que quedó rojo, yo le tengo que hacer una traslación de segmento a C, ¿no? El segmento AC es este, ¿no? De segmento AC no, de vector AC. Pero bueno, vamos a hacer la traslación del triángulo rojo y el vector AC está determinado acá, entre A y C. Y me hizo eso. Ahora, ¿por qué puedo hacer lo que hicimos recién con este si no es un segmento? Porque nosotros ya vimos todas las construcciones y no hay una simetría, ¿no? Si hubiese una simetría, bueno, ya sería difícil poder hacer el giro, ¿no? Si hay una simetría axial. Ahora, como no hay ninguna simetría axial, puedo encontrar el centro de giro, ¿no? Me pregunta eso después, ¿no? Dice, ¿qué movimiento es el producto? Bueno, es otro giro, ¿no? ¿Puede hallarse los productos de ese elemento? Acá Eso no el tema, entendía a qué se refiere la segunda pregunta. si es un giro, por ejemplo, puedo encontrar el ¿Dónde está el centro de... punto? Claro, el centro de giro Claro. y ¿cómo es? Y el ángulo. Sí. O sea, puedo encontrar el centro de giro y el ángulo seguramente va a ser el mismo ángulo alfa. ¿Sí? Lo que tengo que encontrar es el centro de giro. A ver, entonces voy a ¿Puede usar... ser la mediatriz entre C y C segunda? Claro, esa sería, tendría que trazar una mediatriz entre C y C segunda y otra, por ejemplo, entre A y A segunda. Bueno, me puso el centro de giro ahí. Claro, va a venir una cosa así, ¿no? Ese sería mi centro de giro, ¿no? Vamos a ir poniendo... No, vamos a ocultarlo a eso, porque como que... Y entonces, ahí tengo mi centro de giro, ¿no? Y la amplitud de giro va a ser, por ejemplo, entre B, D y B segunda, ¿no?
Ahí tendría mi amplitud. Si yo me fijo este ángulo, ¿cuánto mide? Tendría que medir lo mismo que alfa, seguramente. Sí, da lo mismo. Claro, da lo mismo. Ah, no. Ahí. Da lo mismo, ¿ven? O sea, es el mismo ángulo, la misma amplitud que alfa. O sea, lo que hace es, y vamos a ver que, bueno, si es la misma amplitud que alfa, vamos a usar alfa. Entonces yo voy a hacer un giro de este triángulo con este centro, ángulo alfa, y si va a ir así es en sentido antihorario, o sea, positivo. Vamos a ver que si este celeste se superpone en el verde, ¿no? Entonces, veamos, un giro de este triángulo, centro D, sentido antihorario y ángulo alfa, o sea, encajó justo. Perfecto. A ver, yo con una mano en el corazón, ¿no? ¿Ustedes lo vieron fácilmente que era un giro o es porque yo les dije? Porque, ojo, no, para mí no está tan evidente que es un giro. Pero de cierta forma yo ya sé que es un giro, pero Yo ustedes no lo... lo veía. No. No lo veía todavía. No, Hasta lo que que no yo... hizo el punto de intersección no lo veía. Digo, ¿cómo puede ser que quede el C ahí arriba si está al lado? ¿Cómo es? Lo que sí yo puedo decir que no es ni una traslación ni una simetría central. Eso sí lo puedo decir, ¿o no? Sí, Por cómo están los Sí. puntos homólogos, el A acá y el A primera, y Claro. habría que ver, y ahí podría pensar, ¿es una simetría axial? Y si fuese una simetría axial, el centro tendría que estar por acá, el eje, ¿no? Y este tendría que ser C' y este tendría que ser C segunda, entonces tampoco puede serlo, Sí. Sí. ¿no? Y acá tendría, si acá está B, acá tendría que estar B segunda, ¿no? Supongamos que sí lo es. Entonces no queda otra que sea un giro. Giro. Ujú. Pero bueno, hay que agudizar el ojo. Es más que nada Bueno, fijarse en los puntos homólogos cómo quedan. claro, es eso, es fijarse los puntos homólogos, cómo quedan. Es exactamente. Yo no lo podría haber dicho mejor, ¿eh? Es como ver la relación, cómo están los puntos homólogos. Uno tiene que empezar a ver cómo quedan los puntos después de ciertos movimientos y tratar de sacar alguna conclusión. Ojo, uno lo puede ver con segmentos muy fáciles, con triángulos hasta por ahí nomás. Ya si tiene un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono, y ya medio como que es un poco más difícil, ¿no? Sí. Pero bueno, es cuestión de practicar. A ver, ¿cuál es el otro que quería que vean? Por ejemplo, el del triángulo, el 9. ¿Pudieron hacerlo? Si bien es fácil la construcción, no sé la conclusión, si les resultó fácil. ¿Quieren que lo veamos? Como no contestan, debe ser que no. Yo como que lo vi y para mí era, bueno, pasa lo mismo. Para mí la conclusión. Como Sí, de cualquiera de las dos formas es lo mismo. Y cuando vi la respuesta dije, bueno, es un poquito más elaborado. sí, igual ojo, o sea, la idea es que ustedes saquen una conclusión y que después digan, bueno, la idea de lo que dijo el profe es más o menos lo que yo pensé, no es que tampoco quiero que pongan todo eso que yo puse ahí. Yo lo llené de teoría para que de paso, ya que usan GeoGebra, ya que están haciendo ejercicios, de paso lean teoría también, ¿no? Un poco la idea fue esa. Pero
la idea no es solamente que la traslación es conmutativa, es la única transformación que es conmutativa, ¿no? O sea, yo si hago dos traslaciones y las cambio de orden, me sigue dando, el producto final es el mismo, ¿no? Hay otra cosa más, que tiene que ver con la suma de vectores. A ver, por ejemplo, me dice un triángulo ABC. Vamos a tratar de hacerlo lo más irregular posible, ¿no? Y me dice que haga una traslación de AB y una traslación de BC, ¿no? O sea que vamos a marcar un vector. ¿Dónde están los vectores? Vector AB. Vamos a marcar el vector AB para que ya quede marcado ahí, y el vector BC. Y vamos a ponerlos un poquito más gruesos. No sé cuánto tiempo queda. 8 minutos, queda bastante todavía. Y bueno, vamos a poner otro color. Ahí está, vector rojo y vector naranja. Si yo hago, vamos a hacerlo más chiquito, la traslación del triángulo este, una traslación de vector AB, lo que me queda es el triángulo este que está acá. Vamos a poner, no sé, color verde, ¿sí? Y después a ese triángulo, estábamos la traslación, a ese triángulo le hago la traslación de vector BC, fíjense en que se viene para acá, pero lo que me va a quedar en los dos casos, siempre me queda en uno de los vértices del triángulo, ¿ven? Y yo a esta traslación de AB y BC la puedo reemplazar por la traslación de vector AC. O sea, si yo hago solamente esta traslación, que la podemos ver, la traslación del celeste con respecto a este, y ven que se superpone con el último. Es porque tiene que ver con la suma de vectores. Si yo sumo dos vectores cualquiera, el vector este que está acá, pero vamos a irnos para otra parte, porque si no... Si yo tengo un vector acá y coloco otro vector en su extremo, ¿no? La suma de estos dos vectores es el origen de este vector con el extremo del otro, y lo que queda determinado en la suma de dos vectores siempre es un triángulo, ¿sí? Entonces, si yo hago la traslación de este vector y después la traslación de este vector, es lo mismo que si hiciera la traslación de este vector, porque es la suma de esos dos vectores, ¿sí? Sobre vectores no vamos a ver más que esto este año, ¿no? O sea, el año que viene van a ver muchísimo más en geometría analítica. Pero quería que por lo menos les quede ese vector, o sea, varias traslaciones, o sea, la composición de varias traslaciones, lo que me da al final es la suma de todos esos vectores.